¿qué consejo le darías a ese joven doctor Barry? Que sea curioso y que el cielo es el límite. O sea, que todo lo que se piensa que puede ser posible, hay que hacerlo posible. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva. Hola, estamos en otro episodio de Ferticast y hoy tenemos el privilegio y tenemos el placer de contar con alguien muy especial. Tenemos el privilegio de contar con el doctor Pere Barri, que fue junto con la doctora Ana Veiga el primer equipo que consiguió realizar una fecundación in vitro con éxito que llegara a un niño nacido vivo en casa en el año 1984. Así que hoy tenemos la oportunidad de poder conocer los orígenes y la realidad de lo que sucedió en nuestro país hace ya unos cuantos años, unos cuantos decenios, de la mano directa de su protagonista, el doctor Pere Barri. Así que hoy, doctor Pere Barri, un placer tenerlo aquí con nosotros y muchísimas gracias por poder contar con la oportunidad de conocer en directo cómo fue toda aquella aventura. Encantado de participar en este coloquio y de aportar algún recuerdo de esta fantástica historia de estos 40 años de evolución de la medicina de la reproducción mundial y española. Francisco Jiménez, que también está con nosotros. Francisco, hoy tenemos un invitado de lujo y excepcional. Sí, un verdadero placer estar con el doctor Barri. Muchas gracias, Pere. Encantado. Muy bien, Pere, empecemos un poco con el inicio. ¿Cómo surgió en aquel momento, en el año 1984, que nos trasladamos al 84, de dónde surgió la idea de decir, bueno, pues vamos a hacer un intento de trasladar aquello que sucedió en Inglaterra? Bueno, yo creo que había dos cosas a tener en cuenta, ¿no? El año 78, las mujeres que tenían un problema de fertilidad derivado a patología en sus trompas, la alternativa que tenían era la cirugía tubárica, la microcirugía tubárica, para intentar solventar este problema. Yo tuve el honor de recibir una beca del Consejo de Europa para formarme en microcirugía tubárica en Lyon, en Francia, con Michel Cognat, y me di cuenta de que aquel no era el camino, aquel no era la solución, porque los resultados no eran buenos y porque quizá esta técnica estaba solo al alcance de unos privilegiados, entre los que no me consideraba yo un privilegiado de la cirugía, y que me demostró que en medicina lo que tiene valor tiene que ser reproducible. Es decir, que si tú haces una técnica en Barcelona y da unos resultados, esta misma técnica hecha en Filipinas o hecha en Bolivia tiene que dar los mismos resultados. Y esto valida la técnica. Entonces, esta era una circunstancia. La otra circunstancia es que estamos en verano del 78, nace Louise Brown. Yo sabía de los trabajos de Bob Edwards y de Patrick Steptoe y tuve la ocasión de conocerles aquel mismo verano en el Congreso Europeo de Fertilidad en Venecia. Tuve ocasión de charlar con ellos, de establecer una buena relación profesional, que luego acabó siendo una muy buena relación personal con Bob Edwards. Y de ahí el interés, y de ahí yo me dije, este camino en el que estoy no nos va a llevar a ninguna parte, hay un nuevo camino enfrente que parece mucho más prometedor, vamos a tomar este camino. Y esa fue la razón por la que yo me introduje. Y hay una tercera variable, que es que los tratamientos de fertilidad en España, en el mundo en general, en aquel momento estaban más en el terreno
de la alquimia y del curanderismo que en el ámbito de la ciencia basada en la medicina, basada en la evidencia, ¿no? Hay una anécdota, en Cataluña había una tradición que es que las parejas que tenían problemas para tener hijos se les aconsejaba ir a Núria, al santuario de Núria en el Pirineo. Y es recomendable. Yo tengo unas fotografías que recuerdan esta historia. Entonces la tradición era que la pareja que no tenía hijos iban a Núria. Entonces en el santuario de Núria existe todavía el santuario y existe una especie de confesionario pequeño donde la mujer introducía la cabeza dentro de una olla de cobre y arriba había una campana y el marido tocaba la campana tantas veces como hijos quisieran tener. Bueno, pues eso es lo que en Cataluña podíamos hacer para ayudar a las parejas con problemas de fertilidad. Eso cambió radicalmente a partir del año 78. Está claro que había más posibilidades y posiblemente, como decía antes, eso muy reproducible no debería ser en cuanto a eficacia. Absolutamente. En cualquier caso, el tema de Núria, publicado con evidencia científica, no es nada. Se reprodujo en Lourdes luego. Decía Thomas Edison que él no había fracasado, que él descubrió 999 formas de cómo no hacer una bombilla. ¿Cuántas formas descubristeis de cómo no hacer una fecundación in vitro? No, el camino en el que nos introducimos era un camino muy virgen todavía, muy por explorar, pero menos virgen y menos inexplorado del que tomó Bob Edwards. Había referencia a esta película Joy, sí, disponible en plataformas recientemente, que recoge la historia del nacimiento de Louis Brown y de todas las desventuras y desvelos que tuvieron que pasar Bob Edwards y Patrick Steptoe hasta el nacimiento de Louis Brown. A ellos les costó muchos años este camino. A nosotros nos costó un poco, pero nosotros empezamos nuestro programa en el año 82, es decir, a partir del año 80 empezamos nuestra preparación, modelo animal, entrenar todos los procedimientos que había que llevar a cabo y empezar a tratar pacientes. Empezamos en el año 82. Final del 82, noviembre, diciembre del 82. En otoño del 83 tuvimos el primer embarazo, que fue un embarazo ectópico, por desgracia, y a la semana tuvimos la confirmación del embarazo de Dolors Sánchez, la madre de Victoriana, que nació posteriormente en julio del 84. Es decir, nos costó, evidentemente, tuvimos un periodo de fracaso que era de esperar, que fue mucho más corto que el que tuvo que pasar Bob Edwards hasta conseguir el nacimiento de Louis Brown, pero fue mucho más largo que el que pasa ahora un centro que empieza hoy desde cero. Probablemente en el primer mes va a tener ya resultados, porque la técnica está mucho más desarrollada de lo que estaba en aquel momento. Ahora nos hacía referencia a la película Joy, esta película que yo creo que todos hemos visto. ¿Hay algún momento en la película que hayas dicho, nos hemos visto reflejados, nosotros hemos pasado por esto? Yo la verdad es que la vi, hay cosas que son muy superficiales, como se tratan y tal, está muy novelada, ¿no? Novelada, lógico. Pero hay situaciones, sin duda, en las que me he sentido identificado, ¿no? El desaliento ante el fracaso, la incomprensión, la agresión del entorno, todo eso lo vivimos nosotros también. Y bueno, no pasa nada, hasta aquí. El tiempo pone las cosas en su sitio, esto sin ningún problema. Hablaba de desventuras. En el proceso de la primera FIV exitosa, ¿cuál es la desventura que recuerda? Recuerdo de antes, del primer embarazo, porque en este periodo corto de fracaso, que yo diría que es la curva de aprendizaje que había que pasar, había aumentos de desaliento. Entre el equipo éramos 3 personas en aquel momento, éramos Gloria Calderón, Ana Veiga y yo mismo, ¿no? Que nos ocupábamos de todo. Valíamos para un barrido y para un fregado. O sea, teníamos que hacer todo. Yo recuerdo y comento siempre con
con ilusión, que en el primer año de trabajo, de todo el año, trabajamos 50 fines de semana. En vez de que el año tiene 53 o 54, pues trabajamos 50 fines de semana, sin ningún problema. Cuando los resultados no llegaban, pues siempre está el agorero que te viene a decir, oye, yo de vosotros lo dejaría, porque mira, esto ha dado resultado en Australia, en Inglaterra, pero quizá por alguna cosa no lo hacemos bien y Spain is different, y quizá es different también para no tener resultados. Entonces ahí tenías que mantener la bandera alta. A veces cuando no hay resultados surgen tensiones dentro del equipo, porque tú haces esto así, yo esto así, yo tengo la sensación que trabajo más que tú, o que tú trabajas menos que yo. Al final, estas cosas se sobrellevan y el tiempo lo resuelve sin ningún problema. ¿Se le pasó en algún momento por la cabeza abandonar? No. En ningún momento. Estaba convencidísimo. Yo soy una persona muy entusiasta, ¿no? Entonces, cuando creo en algo, voy a por todas. Y es muy difícil que, si intento ser racional al tomar las decisiones, pero cuando con toda la información creo en un proyecto y hemos puesto ilusión y he conseguido ilusionar a mucha gente alrededor. De entrada, a los pacientes. O sea, era un compromiso para nosotros con los pacientes, que no podíamos nosotros lanzar la toalla y decir, oye, vamos a dejarlo. En absoluto. Es decir, era, aquí caigo, aquí me levanto, aquí caigo, aquí me levanto. Para situarnos un poquito en el contexto en aquel momento, hoy en día en la reproducción asistida tenemos una gran cantidad de equipos, de material, de soluciones. ¿Qué equipamiento contabais en ese momento? Porque en 1984 debía ser todo muy precario, nada previsto para... Totalmente precario. Muy poco material. Material técnico indispensable, pero necesitamos un pequeño espacio de laboratorio que a nosotros nos dieron en el hospital, un rincón del almacén de quirófano, que estuviera en un ambiente quirúrgico, por supuesto, de aire estéril, etcétera. Entonces ahí teníamos una campana de flujo laminar en la que trabajar, un estereomicroscopio, es decir, una lupa, un microscopio invertido y un incubador donde cultivar los embriones. That's all, nada más, ¿no? Un incubador básico, porque no eran... Sí, claro, nada, ni timelapse, nada. Evidentemente nada que hablar. Entonces, ese era todo el equipamiento. Entonces, por eso digo que el camino ha avanzado mucho desde cómo empezamos a la situación actual y a lo que vamos a ver en los próximos años. Las punciones, ecografía transvaginal no existía. No, las punciones se hacían por laparoscopia. Yo siempre decía que eran laparoscopias de 5 tenedores, es decir, laparoscopias de alto riesgo, porque la mayoría de las pacientes que nosotros tratábamos en aquel momento eran pacientes que tenían problemas en sus trompas. Es decir, pacientes que habían tenido infecciones pélvicas, pacientes que habían tenido cirugías en la pelvis para operar sus trompas o sus ovarios o una endometriosis, etcétera. Entonces, cavidades abdominales estaban llenas de adherencias, en las que practicar una laparoscopia era una situación de alto riesgo por el peligro de perforar un intestino o alguna víscera abdominal, etcétera. Requería anestesia general, por supuesto, requería 24 horas de hospitalización, y eso cambió radicalmente con la llegada de la ecografía transvaginal y la posibilidad de efectuar punciones ecográficas para obtener los ovocitos, que inicialmente lo hacíamos a través de la pared abdominal, puncionando a través de la vejiga urinaria y aspirando los óvulos. El acceso vaginal fue una revolución, fue más sencillo, mucho más eficiente, menos agresivo para el paciente, menos complicaciones. Se podía llevar a cabo la técnica en régimen ambulatorio. La paciente estaba bajo sedación, a la media hora la paciente estaba despierta y a las 2 horas la paciente se va a casa. Y esto hasta hoy ha seguido siendo así. O sea, la técnica empezó haciendo la recuperación de ovocitos por vía laparoscópica, pasó a punción ecográfica transabdominal
y está hoy en la punción ecográfica transvaginal. Pero antes me comentabas que la punción transvaginal, en el fondo, fuisteis vosotros quien también introducisteis esta... Sí, nosotros fuimos el primer grupo en utilizar tanto la punción transabdominal, en primer lugar, como la punción transvaginal. Los pioneros en esta técnica fue Wilfried Feitinger en Viena, que disponiendo de un equipo de ultrasonidos, un Combison de la Casa Kretz, que tenía una sonda transvaginal. Y ese fue un hito importante en el desarrollo de la técnica de recuperación de obtención de ovocitos. Todo un desafío constante, porque había que estar innovando constantemente. Totalmente. ¿Qué otras innovaciones introducisteis vosotros dentro del mundo de la reproducción asistida? Porque seguro que estas dos no son las únicas. No, nosotros tuvimos la suerte de ser el primer grupo en obtener el primer embarazo a través de fecundación in vitro, a tener el primer embarazo fruto de la transferencia de un embrión congelado, el primer embarazo en España y Latinoamérica de tener un embarazo después de una donación de óvulos, después de un diagnóstico preimplantacional en el embrión, o después de aplicar técnicas de microinyección espermática. Es decir, nuestro grupo fue pionero. Y a veces nos preguntaban, oye, ¿por qué en España empezaron 4 o 5 grupos a la vez a trabajar en fecundación in vitro? Algunos en el sector público, otros en el sector privado. Ya hablaremos de esto también. ¿Por qué vosotros tuvisteis los primeros resultados en todas las áreas y con mínimo un año de diferencia respecto a los otros grupos? Y era muy fácil, porque nuestro grupo era un grupo muy pequeño, muy cohesionado, con una estructura piramidal, en el que las cosas se hacían pues dentro de un departamento organizado, en el que éramos un hospital privado, universitario, con residentes, con toda la estructura que un departamento hospitalario universitario tiene que tener, ¿no? Entonces la estructura pura de fecundación in vitro era el programa muy pequeña, éramos 3 personas, pues estábamos muy coordinados, había no era un problema de decir yo mando como médico y hay 2 biólogas que hacen eso, no, era un liderazgo muy natural, muy espontáneo y que realmente fue muy agradable de vivir y que al final nos dio la razón que era la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Otros programas había 4 o 5 cabezas de grupo y aquello se transformaba en un gallinero, ¿no? Entonces, bueno, las cosas salen cuando tienen que salir. Y... Sí, eso es una de las cosas que sale en la película Joy, precisamente ese trabajo en equipo que hoy en día todavía continúa, es decir, que al final es una combinación entre el ginecólogo, el embriólogo, enfermería, es decir, que el concepto de equipo dentro de lo que es la reproducción asistida es algo que es fundamental. Cuando el equipo funciona cohesionado, los resultados... Es decir, no hay... hay programas en los que los clínicos, los ginecólogos son muy potentes, muy competentes, pero tienen un laboratorio que falla. Programas al revés, en los que hay un laboratorio muy potente, unos embriólogos muy competentes, pero no tienen un equipo clínico potente. Los grupos que tienen buenos resultados, excelentes resultados y de forma regular, constante, son aquellos en que ambas partes funcionan a alto nivel y además ambas partes están bien ensambladas, se respetan, no es nadie manda sobre nadie, todos trabajan juntos para que las cosas funcionen bien. Esto es fundamental. También hay una cosa curiosa, ¿no?, que a mí me gustaría un poco conocer. Claro, cuando fuiste a Venecia y te encontraste con los que habían realizado la reproducción en Inglaterra, pues debía ser un ginecólogo joven. Me imagino que cuando volviste al Instituto de Sceaux... En el 78 tenía 29 años. Pues eso, llega el chaval de 29 años al Instituto de Sceaux y le dice al jefe, dice, bueno, he tenido una idea, vamos a hacer reproducción asistida. Claro, me imagino que el jefe quizás lo más, oye, ¿por qué no te dedicas a otras cosas? Porque esto en realidad... Ahí hay que... yo quiero siempre rendir tributo a quien fue mi maestro, que fue José María de Sceaux, que fue el alma mater de nuestra escuela. La escuela de Sceaux tiene 80 años de historia en la medicina...
española y europea. Entonces, cuando yo le expliqué a José María de Seus el proyecto, se entusiasmó. Él ya sabía que él no iba a estar directamente implicado en el proyecto, pero se entusiasmó, lo apoyó desde el primer momento, todo el departamento nos dio el soporte necesario, y eso fue una tranquilidad enorme, ¿no? Saber que contábamos con el soporte de toda nuestra estructura, ¿eh? No el soporte material, que al inicio era poco lo que hacía falta, sino el soporte moral, logístico, etcétera. Importante. Y en aquel momento, yo todavía recuerdo, yo estaba en la universidad en aquellos años, cuando además salió el primer anuncio, se hablaba de la primera niña probeta, más te la imaginabas en una probeta, como diciendo, bueno, esto es como una cosa. Me imagino que la presión mediática sería muy, muy alta. ¿Cómo gestionasteis toda esa presión mediática? Bueno, fue esto normal, ¿no? Porque es lo que Jacques Testard decía en Francia, la procreación espectáculo, ¿no? Porque estas técnicas cambiaban. Primero, se tratan con temas de salud, y normalmente la salud interesa a todo el mundo. Vamos a ver. Perdón. Y luego, ¿por qué cambian algo que era muy ancestral, como es la manera de reproducirse que tenemos los humanos, ¿no? Entonces, esto representó un choque social, un choque social que interesó a la prensa, y la prensa pues le dio la difusión. Yo me acuerdo que cuando nació Victoriana me llamaron y me dijeron, el gabinete de prensa del hospital, tienes una llamada de Radio Cadena Caracol. Yo pensé que me estaban tomando el pelo. No sabía que es una de las cadenas de radio más importantes de Colombia y tal. O sea, que el impacto mediático fue importante. El impacto social lo fue también. Hubo gente que lo vio bien, hubo gente que lo vio con temor y hubo gente que lo vio con mucha agresividad. Nosotros, por ejemplo, cuando Dolors, la madre de Victoriana, estaba embarazada, en la semana 10-12, o sea, al final del primer trimestre, me llaman de nuestro hospital un domingo a las 8 de la noche diciendo que habían recibido una llamada que una paciente nuestra de Badalona, como era el caso de Dolors, que estaba embarazada de fecundación in vitro, había muerto en su casa de una hemorragia. Bueno, claro, yo me quedé helado. Había hablado con Dolors, esto era un domingo, el jueves, que habíamos hecho una ecografía, estaba todo bien, no me chocaba. Bueno, pues tal situación, llamo a Ana Vega y digo, te paso a buscar, y vamos a casa de Dolors. Me acompañó un cuñado mío, llevando el coche, y íbamos, mi cuñado, Ana y yo, a Badalona a buscar la casa de Dolors, que no sabíamos la dirección, pero no sabíamos dónde. Bueno, total, llegamos, que eran las 10 de la noche, al edificio, y llamamos desde el portero automático, y digo, Dolors Sánchez. Y me dice, doctor Barry, ¿qué le pasa? Yo, no, a mí nada. Y a ti y tal. Bueno, había sido una llamada malvada, ¿no? Para crear inquietud y tal. Cuando Dolors estaba perfectamente bien, subimos a su casa, le dimos un abrazo, todos tranquilos, y nos volvimos cada uno a su casa. Pero eso es cómo a veces la gente vivía esta situación. Hablaba del impacto mediático y social, pero ¿qué impacto tuvo este gran éxito en su vida personal? Bueno, era una satisfacción de un logro, ¿no? Es decir, lo hemos conseguido y ha sido un esfuerzo que ha merecido la pena. Y sabíamos que, y me imagino que, imaginaros lo que pudo pensar Bob Edwards y Patrick Steptoe cuando fueron ellos realmente los primeros que abrieron este camino en el humano, ¿no? Entonces, yo creo que aquella frase que decía Armstrong al pisar la luna, dice, esto es un pequeño paso para un hombre, es un gran paso para la humanidad. Pues eso es lo mismo. Es decir, el que nosotros lo hubiéramos
conseguido, bueno, pues fue circunstancial, por una serie de circunstancias, pero lo que era importante es que abríamos en España y en Latinoamérica el mundo de la medicina de la reproducción para acceso al tratamiento de los pacientes con problemas de fertilidad. Que si en aquel momento nos llegan a decir que a día de hoy habría pues 15 millones de niños nacidos por fecundación in vitro y que en todas las familias, todos nosotros tenemos a alguien en nuestra familia que ha nacido por fecundación in vitro y que lo vivimos ya con toda normalidad. Pues eso nos hubiera, si en aquel momento lo hubiéramos sabido, pues todavía estaríamos más orgullosos y más contentos, ¿no? Bueno, de todas formas hay un punto, comentabas, dice que esto fue circunstancial. Yo creo que no tampoco tan circunstancial, porque al final habéis sido pioneros en prácticamente casi todas las técnicas de reproducción. Sin duda, teníais sin duda, porque hicimos las cosas bien, claro. Pero si no hubiéramos sido nosotros, hubieran sido otros los que las hubieran habrían hecho. tardado más, quizás. Bueno, sí, pero efectivamente tardaron más de un año. Dentro de todo el proceso, comentabais que es un equipo pequeñito. ¿Hubo algún héroe anónimo que quizás no ha tenido relevancia, pero que fue vital también para el proceso? Yo creo que los héroes anónimos fueron los pacientes que nosotros tratábamos, que les explicábamos que íbamos a proponerles un tratamiento que había dado resultados, pero que nosotros no teníamos resultados todavía. Y veías cómo los pacientes se ilusionaban con nosotros, y si acabamos el tratamiento y no había dado resultado y la mujer tenía su regla y tal, eran ellos los que nos animaban a nosotros. En nuestro desaliento decía, bueno, no sufran, que lo conseguiremos. O sea, era realmente encomiable el ánimo y la fuerza que tenían estos pacientes. Entonces yo creo que los héroes anónimos sin duda son los pacientes. ¿Y cómo llegaban? A veces lo estábamos comentando, ¿cómo llegaban los pacientes? Porque claro, era algo muy nuevo, no había publicidad, estábamos en una época que no había internet ni la comunicación de ahora, a llegar al instituto para hacer el tratamiento. Bueno, nuestro instituto es un instituto de larga tradición, donde tenemos un colectivo de pacientes muy importante, y nosotros teníamos ya nuestra propia cartera de pacientes que necesitaban este tratamiento. Es decir, no teníamos que hacer una publicidad exterior. Luego, cuando ya se obtuvieron los peores resultados, fue una avalancha de pacientes que yo recuerdo que tuvimos que seguir trabajando fines de semana para atender a los pacientes que querían Seguíamos ser tratados. 50 fines de semana trabajando. No, ya no fueron no tantos, 50, pero fueron unos cuantos. Qué bueno. Y en aquel momento que hubo mucha crítica, sobre todo crítica de los sectores quizás más conservadores, ¿cómo pudisteis trabajar con eso? Porque España es un país conservador, católico. A nivel religioso, yo soy católico, ¿no? Entonces, en ningún momento tuve ningún problema de sentir que estaba contraviniendo, que estaba haciendo algo malo para lo que yo consideraba que era la religión católica. Yo me formé en los jesuitas, entonces tuve mucho interés y tuve muchas oportunidades de participar en mesas redondas, en coloquios con miembros de la Iglesia para discutir, sobre todo para informar, porque se veían muchos fantasmas, ¿no? De que si se destruían embriones, se tiraban embriones, se creaban embriones para investigación, cosas que no eran reales, ¿no? Y cuando se explicaban, pues la gente lo entendía mejor. En aquel momento, desde el Vaticano se publicó una encíclica, Donum Vitae, en la que se condenaba cualquier técnica de reproducción asistida. La inseminación artificial podía ser aceptada en algunas circunstancias, pero de forma muy minoritaria, ¿no? Y recuerdo que un colega argentino, ante la publicación de esta encíclica, me llamó y me dijo, oye Pedro, tú eres católico, ¿verdad? Sí. Y oye, con esta encíclica vais a cerrar el programa de reproducción. Digo, no. Digo, porque yo a nivel personal no tengo ningún problema. A nivel religioso lo he hablado con miembros de la Iglesia que me merecen a mí toda la confianza por su rectitud, por su apertura de miras y tal, y me han dicho que no estamos haciendo nada malo. Y luego, lo más importante de todos es que lo hemos hablado con nuestros pacientes, que mayoritariamente eran pacientes españoles y
católicos, ¿no? Y los pacientes decían, oiga, es que a mí si me ponen en la disyuntiva de ser estéril o católico, pues yo me rompo esta disyuntiva y opto por hacer el tratamiento que me permita dejar de ser estéril. Y sé que Dios no me va a condenar por esto. Y ya está aquí, ¿no? Hoy en día la Iglesia ha evolucionado mucho, públicamente no se ha manifestado a favor, pero la tolerancia a nivel individual no tiene absolutamente ningún problema. No sé si en todo este proceso de intento y logro hubo algún momento de eureka, de decir, ahora sí hemos encontrado con la tecla. Bueno, evidentemente cuando se diagnostica el primer embarazo evolutivo, o sea, nuestro primer embarazo fue un embarazo ectópico, un embarazo en la trompa, que eso a Edwards y a Steptoe también les había pasado, y que en la actualidad pues es un 1,5% de los embarazos que se obtienen por fecundación in vitro. Pues tuvimos la desgracia o el honor de debutar, igual que los auténticos pioneros, Edwards y Steptoe, debutamos con un ectópico. Y ya en la primera ecografía, la ecografía no era tan precisa como hoy en día, se veía claramente que el saco estaba implantado fuera del útero, pero no lo queríamos ver. Entonces nos discutíamos con nuestros ecografistas, pero ¿lo ves un poco más dentro hoy o un poco? Total, un domingo por la noche la paciente ingresó y el lunes por la mañana de urgencia la tuvimos que operar para extraer la trompa donde habían anidado aquel saco, ¿no? El eureka fue en el segundo embarazo, el que fue el embarazo de Victoria Ana. Hay anécdotas divertidas. El día que Dulós, su madre, vino a hacerse la prueba de embarazo para saber si estaba embarazada, la perdimos. O sea, dejó la muestra de orina en aquel momento y desapareció. No la encontrábamos para decirle que el resultado era positivo. Y tal, ¿no? Bueno, luego la encontramos, evidentemente. La primera ecografía no era muy clara y ya nos veíamos en el escenario decir, ahora no va a ser un ectópico, pero va a ser un aborto. O sea, no vamos a tener un embarazo evolutivo. Ya la semana siguiente acudió a una nueva ecografía y ahí sí que se vio un embrión con latido en su sitio y bien, y el eureka fue unos gritos que Gloria Calderón iba lanzando por el pasillo desde el departamento de ecografía hasta el despacho diciendo está vivo y tal, ¿no? Ese fue el eureka. Fue un momento así mágico. ¿Y cuál fue el sentimiento cuando realmente al final nació y dijisteis lo hemos conseguido? Bueno, llorábamos todos, ¿eh? O sea, yo no quise hacerme cargo del parto, porque igual que nosotros normalmente no atendemos a nuestras mujeres en sus partos, ¿no? Porque consideramos que es difícil mezclar la figura de padre y la figura de médico. Entonces, pues yo le pedí que fuera José María Carrera, que era nuestro jefe de servicio de obstetricia, quien atendiera el parto, o la cesárea en este caso, que hubo que hacer a Dulós, ¿no? Pero estaba, lógicamente, dentro del quirófano, como estaba Ana Vega, estaba Gloria Calderón y tal. Entonces, bueno, pues al ver que hacía la niña que estaba bien, que estaba sana y tal, bueno, pues fue un momento realmente muy emocionante. Llorábamos todos, lloraba Dulós porque estaba despierta, estaba con una anestesia peridural. Fue un momento especial. Me parece que fue ayer, y han pasado 40 años. Sí, la realidad es que supongo que eso es inolvidable. Es verdaderamente inolvidable. Recuerdo que era un jueves, recuerdo perfectamente, por la tarde, todas las circunstancias. Antes comentabas que la colaboración con otros centros pues existía, pero que tardaron más de un año otros centros en hacer conseguir el mismo éxito. ¿Cómo se maneja esta dualidad de que por un lado tenéis algo que es pionero y que es vuestro, pero que también tenéis que hacer una divulgación? Muy, muy claro. Nosotros hemos sido siempre un centro universitario a nivel... Y os voy a explicar qué sucedió en el mundo. Edwards y Steptoe tuvieron los primeros resultados.
pero cerraron su laboratorio a cal y canto. Montaron un nuevo centro que era Bornholm y ahí no dejaban que nadie fuera a aprender la técnica por un interés económico y que a nivel, me imagino, a nivel comercial, pues sería una estrategia de decir, oye, yo he inventado algo, no quiero que me copien y quiero que el mercado sea mío durante mucho tiempo. Los equipos australianos que lograron un embarazo de Johnston, John McBain, Alex Lopata, unos meses después del nacimiento de Louis Brown, fue la antítesis. Fueron abiertos a recibir a gente que acudiera a aprender y tal, y nosotros tuvimos la ocasión de aprender con ellos. Cuando nosotros tuvimos los primeros resultados, nuestro centro estuvo abierto siempre, y lo ha estado, y está todavía abierto a que acudiera gente a formarse, gente que nos iba a hacer la competencia, y que alguien del equipo de gestión decía, oye, pero que estáis combatiendo contra vuestro mercado y tal. Es igual. Nosotros hemos tenido siempre nuestro laboratorio y nuestro hospital abierto a quien ha querido venir a formarse, y yo diría que ahora hay muchos grupos de reproducción en España, pero durante muchos años el 100% de los grupos han pasado por nuestro departamento para completar su formación. Y me parece que la medicina es esto, ¿eh? Y además fue un momento, unos años muy bonitos, porque todos los equipos que en el mundo estábamos trabajando en esta técnica, estábamos empezando a la vez, todos éramos muy jóvenes y éramos amigos. O sea, que si teníamos un problema, nos llamábamos, oye, es que tengo este problema, ¿te ha pasado? Sí, oye, me ha pasado y la solución es esta. O, oye, tengo este problema, ¿qué hago? Pues chico, no lo sé, espera, voy a llamar a fulanito en Australia, que me parece que eso es... hemos sido toda una generación de especialistas de medicina de la reproducción, de biólogos, que hemos aprendido juntos, hemos crecido juntos, hemos envejecido juntos y que hemos acabado siendo todos muy amigos. Y esto es algo, una experiencia de vida para mí inolvidable, ¿eh? O sea, es un recuerdo permanente. Sí, de hecho la medicina reproductiva es muy colaborativa, es decir, aunque existe rivalidad entre los diferentes centros, se comparte mucha información, se transfiere mucha información entre los profesionales. Total. Siempre existe muy buena relación. Absolutamente, y creo que esto tendría y existe mayoritariamente en todos los ámbitos de la medicina, ¿eh? O sea que yo antes hacía referencia al entorno sanitario público, al entorno sanitario privado. Muchas veces me preguntan, oiga, ¿y la medicina pública, la medicina privada? Y tal. Yo, mire, medicina solo hay una, que es la buena. Entonces, esta medicina buena, usted o la paga directamente de su bolsillo en el ámbito de la medicina privada, o la paga usted también indirectamente con sus impuestos en el ámbito de la medicina pública. Pero tiene que ser buena en la pública o en la privada. Y creo que el ámbito de la medicina de reproducción es un ámbito en el que es el modelo ideal para que hubiera puentes de colaboración público-privada para hacer que esta técnica sea más asequible a los pacientes. Y que en Europa y en todo el mundo occidental, yo diría el 80-90% de los tratamientos de fecundación in vitro se llevan a cabo en el sector privado. Entonces, eso es una inequidad de acceso y ahí habría que hacer algo. Yo creo que la sanidad pública podría hacer cosas para ayudar a los pacientes, si no con el tratamiento, como es en otros países, pues al menos con la medicación, y no se está haciendo. Los pacientes están pagando de su bolsillo el tratamiento, la medicación, y lo digo yo que he trabajado toda la vida en un hospital privado, ¿eh? No, hay otros compañeros que han tenido una dualidad de hospital público, hospital privado, pero creo que hay muchas maneras de articular formas de ayuda a las parejas que tienen problemas de fertilidad para que no tengan las listas de espera que tienen, para que accedan a los tratamientos cuando son más jóvenes y que puedan solucionar su problema con mayor facilidad.
Realmente es uno de los problemas que tenemos hoy en día en nuestro país, es decir, demasiado desbalanceado entre la medicina pública y la privada, y quizás el poco apoyo que hay por parte de los políticos hacia las... Tienes que pensar, muchos españoles tienen su seguridad social, la tienen todos. Hay en Cataluña yo diría un 30-40% de los ciudadanos que tiene además su seguro privado, y hay un porcentaje que además hay algunos tratamientos, como es este caso, que lo pagan privadamente. No es justo. Entonces, eso ya sería un debate para otro. Pero tenía que decir, oiga, como en otros países ya está resuelto, y se dejan de historias políticas que al final pervierten el discurso, ¿no? Dirían, mire, hasta aquí, esto se lo va a cubrir su seguro privado. Y lo que usted pague de un seguro privado se le va a descontar de lo que paga la seguridad social. Y la seguridad social no le va a cubrir esta parte de la medicina porque ya se le va a cubrir su seguro privado. Ese es un planteamiento racional. Y luego la seguridad social le va a cubrir, pues eso, la gran patología, el trasplante que usted pueda necesitar, todas estas cosas. Pero bueno, este es un debate que se escapa al objetivo del coloquio de hoy. ¿Qué impacto tuvo en lo que es la ginecología e incluso en lo que es en el sistema educativo el desarrollo de la reproducción asistida en España en esos años? Enorme, el impacto fue enorme en la formación, incluso de los estudiantes de medicina y de la formación de los especialistas. O sea, creamos una nueva rama de la ginecología. Es decir, hoy en día la ginecología tiene, yo diría, 3 patas. Una es la obstetricia y la medicina materno-fetal, todo aquello que atañe a la mujer embarazada y al recién nacido. Otra parte que es la ginecología orgánica y oncológica, todo lo que es cáncer ginecológico, mama, ovario, endometrio, etcétera, o la patología orgánica benigna de la mujer. Y luego una tercera parte que es la medicina de reproducción. Y como tal tenemos que contar desde cuando una chica es adolescente y necesita su anticoncepción, a cuando tiene problemas de fertilidad y hay que ayudarle a que pueda conseguir su embarazo. Entonces, hoy en día ya, pues en la carrera se estudia medicina de la reproducción, en los exámenes MIR hay preguntas de medicina de la reproducción, y ya es una área de la especialidad en la que cada vez más se subespecializan médicos. Y hay países en los que ya existe una formación adicional extra sobre los 4 años. En España, la especialidad de obstetricia y ginecología, la formación de posgrado son 4 años. Entonces hay países en los que hay 1 o 2 años adicionales para formarse en endocrinología y medicina de la reproducción. Y de todo aquel proceso que se vivió, si pudieras cambiar algo de toda aquella vivencia, ¿qué cambiarías? Bueno, a veces los egos de las personas. Yo soy una persona que los egos y la arrogancia me molestan tremendamente. O sea, yo creo que en la vida no se puede ir con ego y arrogancia, y en medicina menos. O sea, un médico puede ser muy bueno y técnicamente ser muy competente, pero si es arrogante hace muy poco favor a sus pacientes y a sus propios compañeros, ¿no? Entonces yo eliminaría, me dices, de toda esta historia, pues los egos y la arrogancia, por supuesto, las envidias también, pero bueno, son cosas normales en todos los ámbitos de la vida. O sea que no pienso en nada especial que tenga una espina clavada. No, es que esto es lo que... No, cosas que son innatas a la persona humana, pero que en todos los ámbitos son, digamos, incómodas, pero en el ámbito de la medicina mucho más. Y sobre todo, ya digo... los egos, el pensar que yo tengo aquello que antes decía, no, es que me va a operar un médico que tiene las manos de oro. No hay ningún médico que tenga las manos de oro. Hay equipos médicos, y hoy en día el
el concepto aquel de antes, decir, no, es que en Barcelona hay 2 cirujanos que tienen las manos de oro y estos son los que tienen que operar desde una apendicitis simple sin ninguna complicación al cáncer más invasivo. Hoy en día, afortunadamente, la medicina está en manos de gente muy joven, anónima, socialmente anónima, pero profesional, técnica y humanamente súper competente. Y estos son los que nos tienen que curar y a los que tenemos que hacer confianza. Es decir, oye, me tengo que operar del corazón y tal. Pues quiero que tenga un médico joven, competente y comprometido con lo que tiene que hacer y que le ilusione tratarme. No que se sienta obligado y una máquina de poner sellos y tal, ¿no? Bueno, y lo que comentabas, el equipo, que es más ya no una cosa personal, sino de un equipo, y que es más multidisciplinar. Es que no es el cirujano, es que tiene que tener unos ayudantes que sigan el posoperatorio o el preoperatorio, un anestesista y un equipo de anestesia que sea competente, él mismo que tenga. Es decir, la medicina unipersonal, los equipos unipersonales no tienen ningún futuro. Hablábamos de cambios durante el proceso, pero si pudiera cambiar algo en la medicina reproductiva actual, ¿qué sería, doctor Barre? Yo creo que la medicina de la reproducción ha hecho una evolución, yo diría que es de las ramas de la medicina en que más conocimiento se ha incorporado en menos tiempo. O sea, es un área... Bueno, Bob Edwards recibió el premio Nobel, finalmente, en 2013, cuando él estaba ya en una residencia geriátrica con la cabeza perdida y fue su mujer a recoger el premio, ¿no? O sea, la medicina de la reproducción ha representado un caudal de avances médicos impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace ¿qué cambiarías? Probablemente cambiaría la formación en la universidad, en la que nosotros, yo por supuesto, en mi época, claro, entrábamos en la universidad muy jóvenes. Yo entré, hice, en aquel momento era PREU, lo que hoy en día son las pruebas de selectividad, pues con 16 años, empecé medicina a los 17, y medicina era 6 años, y yo hice 6 cursos, hice los 2 últimos cursos en 1 año. O sea que lo hice en 5 años, y acabé a los 22. Pero la formación que yo tuve en la carrera no fue buena. O sea, por ejemplo, ciencias básicas, no estudiábamos, no entrábamos en un laboratorio para familiarizarnos con la investigación básica. Por eso la gente dice, en España la investigación está poco desarrollada. 1, porque se le da pocos recursos. Y 2, porque no se estimula a los jóvenes, ahora cada vez más, pero a los jóvenes estudiantes de ciencias de la salud en el placer de la investigación y del placer del laboratorio y tal. Entonces, a mí me hubiera gustado tener más formación básica para que cuando tenía que discutir con biólogos y tal, tuviera una competencia de la que no disponía para discutir con ellos, ¿no? Y hoy en día, yo creo que me gustaría que hubiera una simbiosis máxima. Hoy en día el progreso tecnológico es tan brutal, que cada día se incorpora algo nuevo. Y tiene que haber un diálogo en el que el básico, el científico básico, no hable chino para el clínico pueda seguir su discurso y pueda, si le tienen que hablar de, por ejemplo, una técnica que estamos ahora empezando a disfrutar y a desarrollar conjuntamente con un equipo de Samuel Ojos Negros en el IBEC de metabolómica hiperespectral, ¿no? Que suena a chino. Bueno, pues es una técnica que entrará en el laboratorio, que permite valorar de forma no invasiva los embriones e identificar los embriones con mejor potencial de implantación. Bueno, pues toda esa tecnología tan súper sofisticada a nivel de laboratorio, que los clínicos podamos entenderla bien y que los básicos entiendan también parte de la clínica. Yo creo que ese es un reto que lo estamos avanzando, pero no estamos donde tendríamos que estar.
Es sorprendente porque realmente estás muy al día de sobre todo lo que son avances y novedades. Ahora comentabas con Samuel Ojos Negros, que fue donde tuve la oportunidad de conocerte en la presentación de Lumiris. Sí. ¿Cuáles son, como estás muy al día en, digamos, todos estos avances que hay nuevos, cuáles son para ti en este momento las perspectivas que hay en nuevos avances, nuevos desarrollos en reproducción asistida? A nivel clínico, está claro que la utilización de productos cada vez más eficientes, más seguros, menos incómodos. Probablemente las gonadotropinas o los análogos antagonistas que estamos utilizando y que se administran por vía subcutánea, pinchazos, etcétera, pues se pueden pasar a vía oral y eso no hay duda que tardará más o menos, pero llegará, ¿no? Toda la parte de control endocrinológico pues cada vez se desarrollará mejor y la parte de laboratorio yo creo que es donde vamos a ser capaces de evaluar los mejores embriones de tal forma que la tasa de embarazo por embrión transferido suba de forma... Pensad que hemos superado ya a la propia naturaleza. Una pareja joven, supuestamente fértil, que en un mes tiene relaciones sexuales buscando un embarazo, la posibilidad de embarazo que tiene es de un 20-25%, no más. En fecundación in vitro, cualquier programa, desde el primer programa de España al programa último que acaba de abrir, va a estar mínimo en un 30% de posibilidad de embarazo. O sea que ya hemos superado. Pero lo que vamos a tener es, gracias a técnicas como lo que hablabas del proyecto Lumiris, de diagnóstico no invasivo sobre el embrión, podremos identificar los embriones con mayor potencial de implantación y mejorar los resultados. Y luego hay un último aspecto, que es que antes la gente decía, no, es que tenemos problemas de fertilidad, queremos tener un hijo, como sea. Hoy ya... hasta ahora ha sido ya, no queremos tener un hijo, queremos tener un hijo sano. Y luego, queremos tener un hijo perfecto. No solo que esté sano, sino que no sea portador de alguna anomalía hereditaria con un patrón de herencia dominante, recesivo, lo que sea, pero que hoy en día podemos diagnosticar antes en la pareja que está empezando a buscar un embarazo para evitar el que lleguemos al diagnóstico una vez aquella pareja ha tenido ya un hijo con alguna afectación o con algún problema, ¿no? Entonces yo creo que este es el campo en el que vamos a avanzar más en los próximos años, ¿eh? La aplicación de la genómica al estudio de portadores preconcepcional, que hoy en día, claro, no es habitual que una pareja de 30 años que deciden empezar a buscar un embarazo se someta a una serie de pruebas cuando el 99% de posibilidades es de que tenga un hijo sano y sin ningún problema. Pero un solo caso de problema de afectación grave ya justifica todo el estudio. Si nos volviéramos a aquel año en el que tú empezaste, aquel joven ginecólogo de 29 años que empezó en Venecia y dijo, voy a desarrollar algo, ¿qué consejo le darías a ese joven? Que sea curioso y que el cielo es el límite. O sea, que todo lo que se piensa que puede ser posible, hay que hacerlo posible. Y entonces eso obliga a plantear las cosas con calma, a veces a generar situaciones de conflicto o de prioridades. Es decir, mi prioridad es económica, ¿no? Entonces yo quiero acabar mi carrera y ganar dinero rápidamente. Pues quizá el camino es uno. O yo quiero hacer una carrera académica. Yo quiero hacer carrera en la universidad y tal. Pues el camino es otro. Y no son excluyentes. Hay modelos mixtos, ¿no?
pero yo creo que el consejo, y es difícil dar consejos, puedes contar cómo a ti te ha ido, ¿no? O lo que a ti te ha valido o, no, o te ha dejado de valer, ¿no? Pero yo diría ser curioso, estar al lado de tus pacientes y sobre todo ser muy respetuoso con tus peers, con tus compañeros, con tus colegas, porque yo siempre digo, en el mejor hospital del mundo tú les puedes enseñar algo y en el peor hospital del mundo puedes aprender algo. Y eso es incuestionable. Esto, quien no lo admita es que tiene poca experiencia profesional y poca experiencia de la vida. Qué importante lo de la curiosidad. Claro. Mantenerlo es fundamental para poder avanzar. No, ni decir, oye, no entiendo nada de eso que tú estás explicando, pero me parece tremendamente interesante. Explícamelo, mastícamelo un poco más la información para que yo la pueda hacer mía. Bueno, y eso también refleja la humildad, ¿no? El decir, oye, pues no lo estoy entendiendo. No, claro, no, hay cosas que yo no he tenido entenderlas. formación. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los de mi generación, con la informática. Nosotros hemos tenido que aprender informática. Mis nietos han nacido con la informática. O sea, bueno, pues aquí pasa lo mismo. Nuestra formación en ciencias básicas era deficitaria en la universidad. Es que además nos planteaban las asignaturas, fisiología, anatomía patológica, etcétera, como no nos estimulaban el interés por estas asignaturas. Y eso hacía que estuviéramos cojos de formación en este sentido. Hoy en día cada vez menos, pero es fundamental el adquirir expertise en este campo. Si pudiera resumir su filosofía de vida solamente en una frase, ¿cuál sería? Vive y deja vivir. Estaría muy claro. Yo soy un entusiasta de la vida y soy una persona que me gusta ser positivo. Creo que la vida, todo el mundo tiene, cuando nace, una cuota de cosas buenas y de cosas malas que le va a tocar vivir. Pues oye, si te toca vivir una cosa buena, disfrútala mucho, pero piensa que no siempre son días de vino y rosas, sino que hay momentos. Y si toca una cosa mala, piensa que has vivido cosas buenas y vas a volver a vivir cosas buenas. O sea que no vas a ser una persona única que viva algo que no viven los demás. Sí, realmente eso es fundamental, saber aceptar cómo vienen las cosas, porque no siempre todo es positivo. A veces que viene cuesta arriba y en momentos que es cuesta abajo. Totalmente. Sin duda. ¿Ahora mismo estás retirado ya o todavía estás en activo? No, yo estoy en este momento desde enero 2025, de acuerdo a los estatutos de nuestra compañía, he dejado mi actividad asistencial, cumpliendo con la normativa que puse yo siendo presidente de la compañía para proteger la compañía de que la gente con edad más avanzada tuviera algún problema y fuera muy difícil que se retirara de esto y tal. O sea que estoy en condición de emérito, disfrutando de muchas cosas. Mantengo mi actividad científica, mantengo mis cursos, mis congresos y estoy involucrado en 3 o 4 proyectos médicos que me ilusionan profundamente. Está claro que continúas en el mundo, no con la parte asistencial, pero sí en la parte de desarrollo. Ahora que comentaba Samuel Ojos Negros, seguramente algún proyecto más dentro del mundo de la reproducción. Absolutamente es así y tal. Y me siento muy próximo a los pacientes que han confiado en mí durante muchos años y que les he dicho, estoy a su disposición para ayudarles y he orientado bien el traslado, el traspaso de estos pacientes a los compañeros de mi departamento que les van a tratar igual o mejor que yo, sin ninguna duda. Ahora ha sido duro ese proceso de dejar la parte asistencial. Bueno, no es es decir, yo he cumplido a rajatabla, sin ningún problema, pues cuando nuestra compañía, Consultorio de Zeus, tiene unos estatutos y por unas razones de edad, tú al llegar a una edad tienes que vender las sanciones a la compañía para que vayan entrando nuevos genes y tal. Pues ¿Hay una renovación?
hubo gente que no lo entendió, y causó algún problema, pero yo lo cumplí a rajatabla sin ningún tipo de problema. A partir de ahí pasé de ser el primer accionista de la compañía a ser empleado de la compañía. Y durante los últimos años yo he sido empleado de la compañía y he estado trabajando, haciendo mi labor asistencial durante un periodo de 3 años, que es lo que habíamos acordado. Acabó este periodo de 3 años. El momento de cumplir 75 años, pues es una edad razonable para dejar la actividad asistencial y dejarla con ilusión, con buen sabor de boca, no y con voluntad de hacer otras cosas. O sea, actividad asistencial ha acabado, ahora me corresponde hacer otras cosas. Bueno, además, importante, ¿no? La visión un poco esa de liderazgo, ¿no? Porque tú cuando creaste los estatutos para marcarlo esto, lo hiciste tú, no lo hizo nadie. No, claro. Creo que es lo mejor para la compañía y para que el proyecto pueda continuar a largo plazo, haya renovación de personas y que esto vaya más allá de una persona. Absolutamente. Esto no hay, lo he dicho, el cirujano de manos de oro no existe, el equipo unipersonal tampoco existe. Qué bueno. Y bueno, ahora, aparte de las actividades científicas y demás, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus vías de...? Tengo muchas. El problema es que me tengo que organizar mis ideas y mi tiempo, ¿no? Pero tengo muchos hobbies, me encanta el deporte, me gusta el senderismo, me gusta el esquí, me gusta el golf, me gusta... ¿Esquías todavía? Sí, claro. Yo el año pasado esquié 42 días. 42 días. Y este año tengo una aplicación donde registro todos los días de esquí, distancia, desniveles y tal. Este año voy por 20 o 21 días ya y tal, afortunadamente. Pero luego me encanta mi familia. Mi familia es el leitmotiv de mi vida. Mis hijos, mis nietos, mis hermanos. Tengo todavía mi suegra que tiene 96 años, que vive todavía y que la vemos con regularidad. Tengo muchos amigos, que es un privilegio tener en áreas totalmente alejadas de la medicina, con lo cual aprendo mucho, porque hablo de cosas y en la medicina tengo muy buenos amigos también, ¿no? Y entonces, pues, luego, como soy curioso, pues, estoy mirando a ver qué hago en la universidad. Hay todas las universidades, aquí en Barcelona, la UB, la UAB, la UIC, tienen cursos antes decían de mayores de 25 años, ahora no, hay del programa Gaudí, hay programas en los que de lo que yo me quejaba, por ejemplo, que en medicina no estudiábamos ciencias básicas, me quejo de que en el bachillerato las troncales comunes, como podía ser historia, arte, literatura o filosofía, las estudiábamos de forma muy, muy aislada y lo hacíamos de un modo memorístico. Entonces, a mí me gustaría haber estudiado y decir, oiga, el Renacimiento, pues mire, en el tiempo iba de tal siglo a tal siglo. ¿Qué pasaba en la literatura en el Renacimiento? Pues en la literatura pasaba esto. En el arte, ¿qué pasaba? En la arquitectura, en la política, en las guerras. Y hacerme así una idea real de la evolución del mundo, ¿no? Entonces, ese es un tema que me interesa. Me interesa mucho todas las nuevas tecnologías, la informática y tal, que soy no un negado, pero casi, y entonces creo que hay que estar al día en las nuevas tecnologías para que nos sirvan, no para servirles nosotros a ellos, ¿no? Y luego, pues, hacer cosas de jardinería, que también me divierte. O sea, bueno, distintas cosas que... Muchas actividades, veo, muchas actividades. Sí, lo que pasa es que a veces hay que focalizar. Focalizar un poco, sí. Déjame que te pregunte, ¿dónde esquías habitualmente? Yo esquío en el Valle de Arán. En Valle de Arán. Esquío en el Valle de Arán, pero he esquiado he hecho esquí de helicóptero muchas veces en Canadá, haciendo en las montañas rocosas de Canadá, y luego en distintas estaciones de Europa. El año pasado, para celebrar
mis 75 años nos fuimos, y nuestras bodas de oro, nos fuimos con mi mujer y yo, con nuestros hijos y nuestros nietos, a Dolomitas, todos esquían, lógicamente, y pasamos una semana ahí. Qué maravilla. Puedes esquiar con los nietos. Con los nietos, sí, claro. Y bueno, es ley de vida. Primero les enseñan y luego ellas te tiran. Y ahora ellos están diciendo, Yayo, cuidado. Absolutamente. Pero bueno, poder esquiarlos es un privilegio. Es un privilegio, sin duda. Y hablando de viajes, ¿algún lugar para perderse? Muchos. Ahora, mira, muy recientemente unos amigos muy generosos nos invitaron a viajar con ellos a Filipinas. Es un país que yo no conocía y que no tenía entre mis destinos pensados ir. Y la verdad es que estuvimos navegando por Palawan, por un archipiélago del sur de Filipinas, y me pareció un sitio espectacular, un sitio todavía no turístico. Yo en broma decía, es el primer viaje donde vuelvo que no he comprado nada. O sea, ni me compré un bolígrafo, ni me compré un jersey, nada, porque era todo muy primitivo, sí, pero sitios para perderte yo creo que hay muchos, ¿no? Entonces, te gusta aquello que tú piensas. Dicen que el viaje se disfruta cuando lo preparas, cuando lo haces y cuando lo recuerdas. Pues sitios para perderme, miles. Pero un refugio que tengas donde te escapes. Hombre, yo estoy muy vinculado al Valle de Arán, estoy muy vinculado al Montseny. Mi abuelo era médico de San Celoni, un pueblo del Montseny. Mi padre era médico de San Celoni, o sea que hace más de 100 años que hay un barrio médico en el Montseny, y ahí tengo mucho vínculo también. O sea que soy un poco más de montaña que de playa. Ya veo. Pero me gusta el mar. Recomiéndanos un libro o un podcast que para ti sea un referente. Un libro... yo te diría 3 libros que me vienen a la cabeza que me impactaron, ¿no? Uno era, cuando yo era adolescente, un libro que era Cuerpos y Almas, un libro duro de Maxence van der Merwe, que hablaba de hospitales en Bélgica y tal. Era muy duro, pero era un libro interesante. Luego un libro que me encantó fue El perfume, de Per Susskind. Yo soy un maniático de los olores. Yo todo lo que me falta de oído me sobra de olfato. Y esto, el otro día leí en La Vanguardia que había una investigadora de la UAB, me tengo que poner en contacto con ella, porque están estudiando familias que tienen unos genes determinados que les hacen más propensos a tener una capacidad olfativa más desarrollada. Entonces, el perfume, cuando yo hace años soy conocedor de esta circunstancia que tengo, y que uno de mis hijos la tiene y uno de mis nietos la tiene. Y entonces, al leer el perfume, o sea, digo, es que es algo... Y luego, ahora me ha venido de repente a la memoria un libro que era muy poco importante y tal, pero que era un libro que se llama Desde el jardín. Era un libro de un autor americano que hablaba de la historia de un hombre que era un jardinero y acababa siendo presidente de Estados Unidos, ¿no? De cómo en Estados Unidos esto es posible, en España no lo sería. Pero era un libro muy ameno, muy... Ajá. Bueno, son libros que te vienen a la cabeza. Ahora seguro que hay otros que bueno, en este son los que a ti te han impactado y tienen para ti algún valor especial. Absolutamente. Muy bien, pero la última pregunta. Dinos alguna persona que te gustaría que pasase por el podcast y escucharla. Mira, yo os diría 2. Una, lamentablemente no va a ser posible, que sería José María de Seus, porque falleció ya hace unos años. José María de Seus fue una persona que fue un visionario, fue una persona que entendió la medicina de equipo como nadie, como nadie. Esta tendencia que a veces los médicos tenemos a la arrogancia y al cultivo del ego y tal, era la antítesis de todo esto. Él, yo siendo... además fue una historia muy bonita porque él tiene
un hijo médico que no quiso hacer ginecología, quiso hacer medicina rural. Y es médico rural, un excelente médico rural en Gerona, en la provincia de Gerona. Y entonces él le pidió a mi padre, que era médico rural en San Celoni, que entrenara a su hijo para ser médico rural. Entonces yo me entrenaba con José María de Seus en maternidad, en maternología, en mi especialidad de obstetricia y ginecología, y su hijo se entrenaba con mi padre y tal, ¿no? Entonces José María de Seus cultivó la amistad, cultivó el sentido de equipo como nadie, nadie, ni su padre ni su hermano tenían este valor, tenían otros, pero este desde luego no. Y recuerdo que él me decía, además fue mi maestro, mi mentor, ¿no? Cuando tuvimos los primeros resultados en fecundación in vitro, que todo era bombo y platillo y tal, decía, oye, no olvides que el prestigio es de las piedras, no de las personas. Y eso es algo que lo entendí perfectamente y lo cumplí a rajatabla y que yo intento transmitir a la gente, ¿no? Oye, tú, fantástico, encantado y tal, pero recuerda que si tú brillas es porque tienes toda una serie de cosas a tu alrededor que te permiten brillar y que te han hecho brillar, ¿no? Entonces, José María era una persona que sería tremendamente interesante poder tener, además una persona muy charmante y tal. La otra persona que yo creo que sí que tendríais que traer a este coloquio es Toni Pellicer. Yo creo que Toni Pellicer, que es el alma mater, junto con Pepe Remuí del IBI, del Instituto Valenciano de Fertilidad, es una persona, es un visionario también. Somos muy amigos y hemos compartido muchas cosas en nuestra vida. Seguimos siendo muy amigos, estamos haciendo proyectos juntos y aunque él creó una estructura como era el IBI, que fue competencia nuestra y que luego le dio una dimensión mucho mayor, pero que lo ha hecho muy bien, ha creado un grupo que desde la iniciativa privada ha sido un proyecto global, ha sido un proyecto enorme, que en un momento determinado las cosas maduran y vendieron el proyecto IBI a un fondo, a quien fuera, pero IBI sigue funcionando, sigue con todos sus profesionales ilusionados y funcionando perfectamente bien. Creo que Toni lo han hecho muy bien, han creado un proyecto que realmente es único y han sabido aunar la carrera profesional, asistencial y económica, porque han ganado mucho dinero, con la carrera académica y científica. O sea que esto, tanto Toni como Pepe como los profesionales del grupo IBI dan este perfil. Y eso yo creo que es gracias a la figura de Toni Pellicer, y por eso yo lo propongo como un candidato más que idóneo para estar en un coloquio como este. No, pues sería fantástico contar ahí con Toni Pellicer. Aprovecharemos, digo, Toni, tienes que venir porque el doctor Barria nos ha dicho que podéis utilizarlo. Oye, yo como comodín. Toni vive en Roma actualmente, sí, pero como tenemos proyectos juntos, yo hablo todas las semanas con él y le diré que tal, y él seguro que va a participar. Si puede venir a Barcelona lo hará, porque si no lo haremos en Roma. Que tiene toda la amabilidad del mundo, y si no, hoy en día la tecnología puede hacer lo que él esté en Roma, vosotros aquí. Nosotros nos vamos a Roma. O vais a Roma. Es una buena ocasión. Una buena ocasión. Fantástico. Espera, estaríamos mucho más rato, pero el tiempo tempus fugit. Ha sido un auténtico placer y un auténtico privilegio tenerte aquí con nosotros, poder escuchar de primera mano todo lo que fue aquel reto del año 1984 para conseguir algo que fue espectacular, y sobre todo ver ese espíritu, esa humildad, esa curiosidad que tienes, esa visión que ha hecho que hoy en día la reproducción asistida sea lo que es, en parte gracias a ti y a la contribución de tu equipo. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de pasarlo bien, que hemos estado una horita. Sí, una horita y algo. Una hora y algo, grabando este programa y transmitiendo, pues eso, que soy una persona normal, que ha disfrutado siendo normal en mi relación
con mis compañeros de trabajo, con mis amigos y con mis maestros, que afortunadamente he tenido muy buenos maestros que me han permitido ilusionarme y que me han estimulado en esta curiosidad que yo os transmití. O sea que muchas gracias a vosotros. Un absoluto placer. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos. Si os ha gustado el podcast, no olvidéis de suscribiros, de compartirlo. Y bueno, esperamos poder seguir ofreciéndoos contacto con personas relevantes dentro del mundo de la reproducción asistida. Y ojalá podamos tener pronto también al doctor Pellicer y poder compartir con él sus experiencias. Gracias y nos vemos en el siguiente programa. Has escuchado Ferticast, las voces de la fertilidad. Suscríbete ahora en Spotify, iVoox, Apple Podcast o YouTube para no perderte ningún episodio. Únete así a la conversación sobre el lado más humano de la salud reproductiva. Este podcast es posible gracias al patrocinio de Fertifarm, empresa española dedicada exclusivamente al mundo de la fertilidad. Nuestra dedicación exclusiva hacia las clínicas y centros de reproducción asistida nos permite aportar innovaciones y soluciones innovadoras en salud reproductiva.